Hola chicas, venga, en este tercer vídeo vamos a ver las reacciones químicas más típicas en cosmética, ¿vale? Que normalmente encontramos en cosmética. Vamos a echarle un vistazo. Entonces, las reacciones químicas, con esto ya terminamos el tema. Que son más frecuentes son en primer lugar las que estábamos hablando, reacciones ácido-base. A veces una molécula pues, en agua produce iones positivos, protones, y la base produce iones hidroxilo o OH-. Pues llega momentos en los que a veces pues, reaccionan este tipo de sustancias con otras, entonces son reacciones ácido-base. Por otro lado, también tenemos otro tipo de reacciones que utilizamos mucho en cosmética, como son las reacciones de neutralización. Neutralizo, quito cargas. Si yo neutralizo, ¿qué se va a juntar? Pues cuando un ácido y una base se junten, ¿vale? Van a dar una sustancia que va a ser neutra. Acordaros, ¿qué pH va a tener una sustancia que sea neutra? Va a tener un pH 7. Entonces tenemos que tener en cuenta que ácido más base da lugar a sal neutra más agua. Esa es la reacción de neutralización. Cuando nos juntamos un ácido con una base, conseguimos obtener una sal que es neutra y agua. ¿Qué pasa? Que mucho cuidadín, porque cuando estemos trabajando con diferentes productos cosméticos, si en uno de ellos tenemos ácido y en la otra base, se nos va a generar esa sal. Y esa sal normalmente suele precipitar. ¿Qué significa que precipita? Pues que esa sal es sólida, ¿vale? Entonces puede ocurrirnos que cuando se produzca esa sal, de golpe nos estemos lavando el pelo, se produzca una sal y aparezcan moléculas, aparezcan sustancias, aparezcan sólidos en nuestra cabeza. Entonces, eso no lo podemos permitir, no puede aparecernos ni en el cuerpo, ni en el cabello, no puede aparecer sal de golpe. Es como si de golpe pusiéramos la sal de cocina en el pelo o en el cuerpo. Entonces tendremos que llevar mucho cuidado también con esas sustancias para evitar que precipiten, ¿vale? Otra de las reacciones que se utilizan mucho o se utilizan bastante en cosmética son las reacciones de oxidación y las reacciones de reducción. ¿Qué pasa cuando una molécula se oxida? Pues que se produce un aumento de contenido en oxígeno, ¿vale? Podemos darle oxígeno, fijaros, al calcio le metemos oxígeno y se forma una molécula con calcio y oxígeno, una mezcla de ambas, pero también puede ser que se disminuya el contenido en hidrógeno, que si previamente tenía 2 hidrógenos, pues me quede sin hidrógeno, me quede solo con uno, etc. ¿Cuántas veces se nos puede oxidar un cosmético? Muchísimas veces. Tendremos que llevar mucho cuidado y por eso añadiremos conservantes en el cosmético y tienen que ser esos conservantes antioxidantes. Esa palabra seguro que la habéis escuchado alguna vez. Antioxidantes. Son esas moléculas que evitan que se oxide mi cosmético, ¿vale? ¿Por qué? Porque normalmente los cosméticos llevan muchas sustancias orgánicas. Entonces, esas sustancias orgánicas, la tendencia es a oxidarse. Pensad, por ejemplo, en un trozo de bacon, por ejemplo, que tenemos en la casa, ¿vale? Imaginaros que por lo que sea se os ha olvidado ese bacon, tenéis unas lonchas de bacon abierto y se os ha olvidado 2 semanas en el frigorífico. Pensad qué ocurriría. Pues ese bacon se oxida y ese bacon, al igual que ocurre con los cosméticos, ¿vale? Pues son sustancias orgánicas, se enrancian, huelen mal, se enrancian, ¿vale? Huelen muy mal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para evitar eso, tenemos que añadirle este tipo de moléculas antioxidantes que van a impedir que se me rancie mi cosmético, que huela mal. Vamos a impedirlo. Otras formas que también ocurre la oxidación, por ejemplo, la de la melanina del cabello. Si nosotros oxidamos la melanina, si oxidamos esa melanina, ¿cómo se nos pone el cabello? Rubio. Cuando hacemos una decoloración,
Estamos utilizando agua oxigenada. Ese agua oxigenada, ¿qué lleva? Obviamente, pues lleva oxígenos. Y esos oxígenos lo que van a hacer es oxidar a la melanina del cabello. ¿Vale? Pues son diferentes reacciones que se producen a nivel cosmético. Pero también hay ciertas veces que se producen reacciones de reducción. En este caso, cuando un compuesto se reduce, lo que hace es disminuir, esto es lo contrario, disminuye la cantidad de oxígeno o aumenta la cantidad de hidrógeno. ¿Vale? Aquí tenéis los ejemplos. El zinc oxidado se separa en zinc solo y el agua con el nitrógeno se reduce en este elemento que es un hidruro de nitrógeno, que lo que hace es haber ganado ese nitrógeno diferentes hidrógenos. Vale. Ejemplos que ocurren en el cabello, es un ejemplo claro, ¿vale? La cisteína, que es uno de los aminoácidos que tenemos en el cabello, esa cisteína tiene un enlace con azufre reducido. Pues a veces esa cisteína se oxida para dar cistina, que son dos moléculas exactamente igual. Esta reacciona con otra idéntica para dar dos moléculas que se unen y, fijaros, por ahí faltan hidrógenos, ¿vale? Se habría liberado el hidrógeno. El hidrógeno, como es un gas, se escapa, ¿vale? Pues esos procesos también se pueden producir en los cosméticos, ¿vale? Algunas sustancias también se podría reducir. Otra reacción que también, un tipo de reacción que se produce bastante, pues esta se produce muchísimo, son las reacciones de polimerización. Las reacciones de polimerización consisten en que moléculas totalmente idénticas, esa es la palabra, moléculas iguales o totalmente idénticas, a las que le vamos a llamar monómeros, ¿vale? Se mezclan o se juntan todas ellas para formar lo que le llamamos una molécula mucho más grande, idéntica, que es polímero. Fijaros en esta imagen de aquí. Fijaros en esta imagen. Aquí tenemos el monómero. Ese monómero, este de aquí, que es todo este cuadro, se repite aquí y se repite muchas veces más. Cuando yo tengo un monómero, que es una molécula idéntica, es simplemente eso, y lo sumo a otro monómero, ¿vale? Yo lo que consigo es un dímero. Tengo dos. Mono, 1, paso a 2, dímero. Y cuando se me junta a otros dímeros o monómeros, ¿vale? Entonces lo que obtengo finalmente es el polímero. Por ejemplo, reacciones de polimerización son, por ejemplo, la celulosa o el alginato. Hay muchas moléculas que principalmente se utilizan como espesantes, ¿vale? Porque son moléculas muy grandes, moléculas gordas, por así decirlo, moléculas grandes que lo que hacen es espesar las fórmulas principalmente, aunque bueno, algunas pueden tener otras propiedades, principalmente se utiliza para eso, ¿vale? Pues esas son las reacciones más comúnmente utilizadas en cosmética. O yo tengo reacciones ácido-base, reacciones de neutralización, reacciones de oxidación o de reducción y de polimerización, ¿vale? Eso sería interesante que os hicierais vosotros un esquema con ese tipo con estas reacciones y os lo explicarais, ¿vale? Reacciones. Y os pongáis ácido-base, neutralización, yo la explicarais brevemente. Ácido-base, neutralización, oxidación, reducción y polimerización.
son el tipo de reacciones que tenéis que reconocer, y cuando ya vayamos entrando más en materia de ya de la química cosmética, que ya la empezamos en el siguiente vídeo, ya empezamos con química cosmética, pues ya iremos viendo ese tipo de reacciones y os tienen que ir sonando, ¿vale? Entonces ya para terminar este vídeo, simplemente quiero que sepáis que hay una serie de compuestos. Si nos vamos a la cosmética, principalmente los compuestos que trabajamos en cosmética son compuestos orgánicos, ¿vale? Y esos compuestos orgánicos, bueno, pues son muy especiales, tienen muchas formas, ¿vale? Tienen diferentes radicales y fijaros, he preparado una tabla donde podemos ir viendo todos esos grupos funcionales. Entonces, en función del tipo de moléculas que lleven, pues van a servir para una cosa u otra, ¿vale? El grupo alcohol, por ejemplo, es muy importante. Fijaros cómo acaba. R es todo eso CH3, CH2, todo eso es la R, ¿vale? Pues termina en OH. Los hidrocarburos, que son nada más que tienen carbono e hidrógeno, hidrocarburo, carbono e hidrógeno. El grupo éter, que tiene un oxígeno en medio de las cadenas. El grupo aldehído y el grupo cetona, ¿vale? Pues son el grupo aldehído y el grupo cetona, que cambiamos este hidrógeno por otra cadena. Un ácido carboxílico, que estos van a ser muy importantes porque van a ser ácidos que vamos a utilizar nosotros mucho, ácidos débiles, que nos van a venir muy bien. Entre otras cosas, nos van a venir muy bien para bajar el pH de los cosméticos. Cuando tengan un pH muy alto y queramos bajarlo, utilizaremos este tipo de ácidos, ¿vale? Los grupos ésteres, que también se utilizan mucho en cosmética. El grupo éster, que son principalmente, bueno, se utilizan para muchas cosas, pero bueno, espesantes es una de sus funciones. El grupo amina, que estos son justo al contrario que los ácidos, estos son bases débiles y nos van a venir también muy bien en cosmética para subir el pH de nuestro cosmético. Y luego pues también tenemos los grupos amida. Bueno, pues estos son los diferentes grupos funcionales. Los más importantes para nosotros son el grupo amina, porque se utilizan prácticamente en todos los cosméticos, el grupo ácido y el grupo alcohol. El grupo alcohol es súper importante, ¿vale? Lo tenéis que reconocer fácilmente, porque el grupo alcohol nos va a venir muy bien para muchas cosas. Los alcoholes, al tener ese enlace OH, ¿vale?, es muy afín al agua. Fijaros cómo es la molécula del agua. Entonces es muy similar al H2O. Fijaros, la molécula del agua, si yo la dibujo desarrollada la fórmula, es así. Entonces daros cuenta que se parece mucho al OH, salvo que en la del agua pues tenemos un hidrógeno además, ¿vale? Pero es muy similar. Entonces el OH va a tener unas características muy interesantes, porque va en función de si son alcoholes que tengan toda esta cadena que veis aquí más larga o más corta, pues van a servir de diferentes cosas. Nos van a servir como disolventes, nos van a servir también como humectantes, nos van a servir también algunos de ellos como espesantes. Siempre nos van a servir como espesantes todos aquellos que tengan la cadena muy larga, muchos carbonos. Y bueno, y más cosas que ya iremos viendo, ¿vale? Entonces, en función de qué tipo de alcohol trabajemos, pues va a tener diferentes funciones en el cosmético. Entonces es importante que al menos reconozcáis ese grupo alcohol, ¿vale? Y bueno, pues con esto terminamos este tercer vídeo del tema. Así que ya tendréis que terminar los ejercicios que faltaban y nada. Ya comenzamos con la introducción a la química, ¿vale? A la cosmética, ¿vale? Venga, chicas, un saludo. Adiós.